Bueno, mis amados, buenos días. Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta preciosa mañana y qué regalo, con el anhelo de que Dios de una manera especial eh, nos guíe esta mañana. Cuando Dios abrió las escrituras a los que iban camino a Emaús, hizo algo especial. Hizo posible que ellos vieran lo que no habían visto con tanta claridad. Como la ley y los profetas todo el tiempo estuvieron señalando la provisión de Cristo, la provisión de Dios para nosotros, la única provisión y la única vida dada por Dios a todos los seres humanos, y que no solamente les abrió el entendimiento y las escrituras, sino que abrió sus ojos para que lo vieran. Y el único que puede hacer esa obra es Dios mismo por medio de su Espíritu, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿sí? Pero estas cosas no pueden ser vistas por el corazón humano. Solamente, dice la Escritura, mas Dios nos las reveló por su Espíritu. Su Espíritu es el que alumbra toda esa realidad de nuestras vidas. El hombre sin la vida de Dios solo ve tesoros terrenales. Cuando los ojos del ser humano son alumbrados por la vida espiritual de Dios, entonces empezamos a ver cuál es el tesoro provisto por Dios para nuestras vidas, el cual es Cristo, en quien está contenida toda la plenitud de la deidad. Entonces veíamos la semana anterior lo que aconteció aquella última noche cuando el Señor les envió a celebrar la Pascua, les dio todas las instrucciones, y como aquella noche Dios de una manera especial manifestó su perdón sobre todos los primogénitos de Israel, y que mientras afuera no había casa de los egipcios donde no hubiera lloro, en la casa de los israelitas había otro tipo de lloro. No era el lloro del dolor, del lamento y de la tristeza, sino yo creo que era el lloro del asombro, de la gratitud, de poder ver cómo ellos, sin ser un pueblo tan diferente al pueblo egipcio, habían recibido un perdón tan grande. Pero que el Señor más adelante deja ver que esas vidas que habían sido perdonadas, digamos que en cierta manera allí habían nacido de nuevo, y que eso que había ocurrido en ellos había hecho que ahora es necesario que esos que han sido perdonados y han sido nacidos de nuevo por el poder de Dios entiendan que ya su vida no les pertenece, que ahora su vida le pertenece a Dios. Todos los primogénitos son míos, dijo el Señor, le pertenecen a Él, porque ahora tienen la vida de Él, y esa vida únicamente es para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 5:14 en adelante, veíamos la semana anterior donde dice la Escritura, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: si uno murió por todos, luego todos murieron. Y nos recuerda que lo que le aconteció a Cristo nos debe acontecer a nosotros, que Él murió en la cruz del Calvario para vencer el pecado, pero nosotros necesitamos todos los días llevar la cruz para morir a nosotros mismos y que se manifieste la vida de Dios. Y por todos murió. Su muerte hizo posible que haya vida, para que los que viven a causa de la muerte de Cristo, ahora acontezca algo: ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que encontramos aquí y recordamos una realidad: una nueva vida ha comenzado en nosotros, y eso significa un completo cambio en la vida del creyente. Pero necesitamos entender que no es un cambio de hábitos, no es un cambio de costumbres,
no es un cambio de actividades, no es un cambio de ceremoniales, ¿sí? Porque muchas cosas pueden cambiar en la vida de un ser humano. En un ser humano pueden haber muchísimos cambios y aún con toda esa cantidad de cambios, ese ser humano no haber experimentado la vida dentro de él. Por eso nosotros escuchamos cuánta gente muchas veces se dice que cómo son de buenos padres, cómo son de buenos hijos, cómo son de buenos esposos, cómo son de buenos jefes, cómo son de buenos empleados. No les falta sino una cosa. A veces se dice, no le falta sino ser cristianos, ¿cierto? Para nuestra comprensión es como que ese buen comportamiento es lo que hace que nuestra vida sea aprobada delante de Dios. Y no hay ningún comportamiento humano que haga al ser humano aprobado delante de Dios, excepto la obra que Dios hizo por medio de su Hijo. Es la única que hace seres humanos aprobados delante de ¿quién? Delante de Él. Y entonces vemos a buenos esposos, a buenos padres, a buenos hijos, a buenos empleados, a buenos patrones, pero sin vida. Tienen actividades, tienen comportamientos, ¿sí? Pero esos comportamientos no les han hecho partícipes ¿de qué? De la vida. No han hecho que ellos estén experimentando una realidad. De manera que esto nos lleva mucho más a que cambiemos comportamientos. Nos lleva a que empecemos a experimentar la realidad de algo dentro de nuestro ser. Y yo creo que si hay algo que nos puede hablar mucho acerca de esto es cómo una mujer queda en embarazo. Porque aunque una mujer cuando queda en embarazo empieza a sufrir cambios en su cuerpo, los cambios no los produjo ella, los cambios los produce la nueva vida que se está manifestando en ella, ¿cierto? Manda unas señales al cuerpo de que algo está ¿qué? De que algo está aconteciendo. Empezó a sentir mareos, empezó a sentir náuseas, empezó a sentir ciertas cosas en su cuerpo, ¿sí? Pero eso no es lo que produce el embarazo. El tener ahora una vida dentro de ella, pues sí empezó a manifestar unas señales de que hay una vida dentro de ella. Y esa vida va creciendo y va afectando a esa damita. De la misma manera, la vida de Cristo que ha sido depositada en nosotros, en la medida que va creciendo, y la expresión va creciendo, no es porque sea una vida pequeñita que va a un aumento, no, va creciendo es porque en la medida que yo voy entendiendo lo que me ha sido provisto, en esa medida el entendimiento que Dios trae hace que más esa vida que ya fue puesta vaya afectando más todo ¿qué? Todo mi caminar. Entonces ya entiendo que no hago ninguna actividad para ser aprobado, sino que esa vida produce unas obras dentro de mi caminar, produce un caminar dentro de mí. Quisiera que fuéramos a Oseas, capítulo número 2, 14, porque allí en ese libro de Oseas está el título de la enseñanza que continuamos en esta mañana, y en relación con que la vida nuestra ya no nos pertenece, sino que ahora tenemos un dueño, tenemos un Señor, y esto no puede seguir siendo un fruto simplemente de labios, sino un acontecer real en nuestras vidas. Oseas 2:14 en adelante dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, ¿cierto? O sea que cuando nosotros como creyentes pasamos por el desierto, realmente ¿quién nos llevó al desierto? ¿Quién forjó todo ese camino? ¿Cierto? Realmente ahí está la mano de Dios. Y ahí está la mano de Dios con el deseo de cumplir su propósito en nuestras vidas. Nosotros realmente, aunque decimos muchas cosas con nuestros labios, solo sabemos lo que hay en nuestro corazón cuando somos probados, ¿cierto? Es fácil cantar alabanzas y es fácil cantar victorias y celebrar muchas cosas cuando todo sale bien, ¿cierto? Pero realmente la verdadera adoración surge de la vida de Dios, no porque las cosas funcionen, porque a veces nosotros celebramos es bienestar, no celebramos es la vida, ¿cierto? Y entonces, ahora hablaba con alguien al comienzo
sobre esto y le decía, cuán cuidadosos tenemos que ser nosotros de todo esto, porque a veces nosotros celebramos es el bien y ponemos el corazón es en el bien que nosotros recibimos, ¿cierto? Cuando nosotros nos pasan cosas buenas, nos alegramos, celebramos, nos gozamos. Pero ¿cuántas veces estamos celebrando es el bien que yo recibo y esas cosas buenas que recibo se convirtieron en la fuente de quién? En la fuente de mi corazón. Entonces cuando me pasaban cosas difíciles sentía dolor y ese se volvió muchas veces el tesoro. Y cuando me pasaron cosas buenas sentía alegría, pero se me volvieron, la alegría son las cosas buenas que me acontecen y muchas veces en el dolor fue ignorado Dios y en la alegría fue ignorado Dios dentro del corazón. Por eso no se trata de todos esos asuntos terrenales, sino de cómo va sucediendo la vida de Dios dentro de nosotros, porque para eso fuimos ¿qué? Creados. He aquí la llevaré al desierto y hablaré ¿a dónde? A su corazón, ¿sí o no? Solo en el desierto se entienden cosas que no se entenderían en ningún otro ¿qué? En ningún otro lugar, ¿no es cierto? En ningún otro lugar. Cantidad de personas que han pasado, hace unos días veía algo de un naufragio, de una persona que decía cuando estaba en tierra, cuando tenía sed, le ofrecían agua y decía, gas, el agua. Decía, el agua es horrible. Pero estuvo unas semanas náufrago, rodeado de agua, no podía beber del agua del mar porque si una persona en un naufragio bebe, antes eso le provoca desvaríos, le provoca muerte, ¿sí? Pero después de que se bajó del naufragio y le ofrecieron algo de beber, dijo, lo único que quiero es agua, ¿sí? Allá aprendió el valor de algo muy importante y en el desierto Dios nos lleva por allá y cuando salimos del desierto lo único que queremos es Dios en nuestra vida, queremos más de Él, si entendimos, porque si no entendimos salimos celebrando que Dios nos sacó del desierto y nos alistamos para entrar al siguiente, porque no entendimos cuál era la vida, cuál era la razón de ser. Dice el verso número 15, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y acontecerá algo. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi, que corresponde a mi esposo, mi marido, ¿sí? Y nunca más me llamarás Baali, ¿sí? Que Baali ahí corresponde, en muchas Biblias aparece la traducción como mi Señor, pero en minúscula, porque no habla de haber visto a Dios como Señor, sino habla de haber tratado a Dios como si fuera un ídolo en nuestras vidas. Como ellos trataban a los Baales, así trataban ¿a quién? A Dios. Dice el verso 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. El nombre Jezreel aquí significa Dios pondrá la semilla. Y esto es hermoso por lo que vamos a ver ahora. Dios pondrá la semilla. Verso 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruhama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío.
¿Sí? Hay un acontecimiento a través del cual el Señor quiere hacer muy gráfica la obra que Él tiene que hacer en nuestro corazón y en nuestra vida, que es más, como les decía al comienzo, un cambio de hábitos. Muchas veces hemos cambiado muchas cosas, pero muchas veces nuestro corazón no ha sido mudado en un nuevo corazón. Y tal vez en estos días que hablaba con alguien, alguien decía: pastor, pero o sea que usted me está exponiendo condenación. Yo le decía: no hay forma de que un hombre pueda poner condenación sobre otro hombre. No hay forma. La Escritura dice que esta es la condenación. La condenación no se la pone otro ser humano sobre su vida. La condenación surge de lo que acontece dentro de cada ser humano en relación con Dios. Y esta es la condenación, dice la Escritura. No que los pastores me señalaron y me destituyeron y me dijeron que yo no era apto para el reino de Dios. No. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y cuál era esa luz? Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que lleva a una persona a la condenación? ¿Sí? Despreciar la vida que le ha sido provista y amar más su propia vida que la vida que nos ha sido dada. ¿Por quién? Por Dios. De manera que eso no es lo que hace otro hombre sobre tu vida, es la decisión de tu propio corazón. O sea que lo que pone condenación sobre la vida de un ser humano es la decisión de su propio corazón, ¿cierto? Que hay muchas cosas que nos señalan y nos hacen y nos dejan ver la condición en la que nosotros estamos, y nos desnudan y nos hacen ver muy mal, pues porque muchas veces pensamos que como en el mundo la gente hace una alusión a todos los atributos, habilidades, cualidades que tiene, y pensamos que la iglesia era otro lugar para exhibir atributos, cualidades, logros y todo ese tipo de cosas, y en algún momento la iglesia pues ha prestado el púlpito para ese tipo de cosas, pero se fueron en una dirección equivocada y nos fuimos en una dirección equivocada, porque todo eso, cuando un hombre como Pablo tiene un encuentro con Dios, propiciado por Dios, todo el esfuerzo, todos los logros, cuando él tiene ese encuentro con el Señor, él entiende y recibe una luz de que nada de eso lo hace aprobado delante de quién, del Señor. Y por eso él expresa: y todo lo tengo por basura. O sea, todo lo que antes tenía como valioso, todo lo que antes atesoraba, todo a lo que antes le daba valor, ahora que Cristo apareció, entendido que todo el valor lo tiene única y exclusivamente Cristo. Y entonces ya no es un desfile de talentos en la congregación, sino un humillarnos completamente delante del Señor, donde todo lo que tenemos es Cristo y lo único que tenemos es Cristo, porque ese es el único todo que nos hace aprobados delante de quién, delante de Dios. Tal vez las demás cosas que les decía ahora provoquen la admiración de los demás sobre tu vida, ¿sí? Pero el problema es que cuando estemos allá delante del Señor, la admiración que los demás tengan de nosotros no sirve para nada cuando se trate de pasar delante de quién, se trate de pasar delante de el Señor. Lo único que Dios va a pesar en nuestras vidas y en nuestros corazones es a Cristo, nada más. Todo lo demás quedó, ¿cierto? Pablo solamente entendió que había corrido por el camino equivocado o por la senda equivocada cuando Cristo se reveló a quién, a su vida. No olvidemos que Pablo, con cartas en las manos, metiendo creyentes a la cárcel y persiguiendo la iglesia, él estaba convencido de que él estaba sirviendo a quién, a Dios, hasta que Cristo se le apareció y se dio cuenta que antes de estar sirviendo a Dios era persiguiendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando Dios tocó esa realidad, aquel que creía ir por el camino correcto se dio cuenta que por primera vez estaba siendo puesto en el camino, estaba siendo puesto en el único que es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Antes Pablo estaba haciendo muchas cosas en cuanto a lo religioso. Cualquiera
pudiera decir, pero es que Pablo es rayado, y era rayado en cuanto a la ley. Él mismo dijo, fariseo de fariseos, y en cuanto a la ley, irreprensible. Pero toda esa capacidad humana, cuando se trataba de estar delante de Dios, no tenía ningún ¿qué? Ningún valor. Porque todo el valor lo tiene única y exclusivamente ¿qué? Cristo. Entonces, Dios de una manera especial utiliza una figura muy gráfica a través de la vida de Oseas. Porque Oseas, y esta mañana pensaba de una manera tan especial al meditar en estas cosas, cómo el Señor no decidió hacer esa historia con ningún otro, sino particularmente con Oseas. Porque el nombre Oseas significa Dios es salvación, ¿sí? Y es Oseas, es un nombre similar al nombre de Jesús por su significado. De manera que no cayó ahí al azar, tenía un propósito. Porque Dios le dice a este hombre que vaya y se consiga una esposa, ¿cierto? Y para nuestro esquema religioso, sí, para nuestro celo basado en la ley, inmediatamente entraríamos en un choque para destituir a Oseas. Porque como el hombre de Dios fue enviado a conseguir y a sacar a una prostituta para tomarla como ¿qué? Como esposa. De una vez haríamos una lista de todo lo que el pastor no hace bien. O sea, a este pastor le falta ayuno, a este pastor le falta oración, a este pastor se desvió del camino, pero hay algo especial. ¿A quién estaba oyendo Oseas? A Dios. Y fue y tomó a esa mujer por esposa, como Dios se lo había ¿qué? Indicado. No olvidemos que detrás de todo eso Dios quería revelarnos su historia. ¿Con quién? Con nosotros. Y él va y toma a esa prostituta, la saca de su lugar, la cambia del lugar y ahora la hace una dama en una casa. Tal vez cambiaron sus vestiduras, por un tiempo cambiaron sus costumbres, y tiene varios hijos con ella, que son los que el Señor nombra en el pasaje que leímos: Lo Ruhama y Lo Ami. Uno significa tú no eres mi pueblo, ni yo soy tu Dios. O sea, esos hijos o esa descendencia que vino de esa unión con esa mujer daba hijos que estaban separados ¿de quién? De Dios. No eres mi pueblo, ni yo soy ¿qué? Tu Dios. Y el otro nombre del hijo significa que no me compadeceré de ti, o sea, no voy a tener misericordia de ti. Porque ¿qué merecía? Juicio, ¿sí? Y este hombre estaba conformando un hogar, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Que no es simplemente sacar a la prostituta de donde estaba y traerla a una casa, porque las vestiduras no cambian, cambian la apariencia, pero no cambian el corazón. ¿Cuántos meses o años alcanzó a vivir esta mujer llamada Gomer? Y Gomer en la Biblia se refiere a tres cosas. Va a encontrar que en la Biblia Gomer es una medida. Cuando recogieron maná, dice que cada uno recogió un Gomer, el que recogió más no tuvo más, el que recogió menos no tuvo, o el que recogió poco no tuvo menos, sino que Dios puso una medida. Gomer es la mujer, el nombre de esta mujer que fue tomada por esposa como por Oseas. Pero Gomer también es el nombre de un pueblo. Es un pueblo. Y eso nos deja ver mucho respecto a lo que Dios desea obrar en nuestras vidas. Porque aunque esa mujer fue sacada de su lugar y fue traída y se quería hacer de ella ahora una mujer de familia, tuvo sus primeros hijos, pero que lo que no sabemos es cuánto extrañaba a Gomer el lugar de donde fue sacada. Y cuántas noches Gomer deseó no estar en su casa,
sino estar en el lugar de donde había sido ¿qué? De donde había sido sacado. O sea, el cambio de costumbres no cambió a lo que el corazón de Gomer estaba inclinado. Y eso fue cogiendo tanto peso que llegó el momento donde Gomer abandonó su casa y se fue otra vez al prostíbulo. Volvió de regreso al lugar, ¿cierto? Porque las vestiduras no pudieron cambiar lo que pesaba dentro de su corazón. ¿Qué necesitaba realmente Gomer que sucediera en ella? Que realmente Dios hiciera un cambio de corazón, que le sacara ese corazón inclinado a volver al mismo lugar de siempre y le pusiera un nuevo corazón inclinado a estar firme en el diseño de ¿quién? En el diseño de Dios. Recuerda que leímos ahora al principio que al final hablaba de un hombre llamado Jezreel, que significa Dios pondrá la semilla. ¿Y cuál es esa semilla? ¿Cierto? ¿Cuál es la semilla que Dios plantó? Si el grano de trigo no cae a la tierra, ¿cuál fue el grano de trigo que Dios plantó? ¿Cuál fue la semilla? ¿Cierto? O sea, si Dios no planta la semilla de Él en el ser humano, y cuando esa semilla que Dios plantó da fruto, definitivamente nos va a llevar en una dirección diferente. El corazón humano siempre va a llevar de regreso al ser humano a todas las cosas que el ser humano quisiera evitar y que no quisiera. Pero el corazón de Cristo en nosotros es el único que siempre nos va a llevar hacia el corazón de Dios. Por eso Él iba a plantar una nueva semilla dentro de ¿quién? Dentro del ser humano. ¿Qué era lo que necesitaba realmente Gomer? Un cambio de corazón que solamente podía producir ¿quién? Podía producir Dios. Porque el corazón humano, toda su tendencia es alejarse de Dios. Pero el corazón del Hijo, el corazón de Cristo, toda su tendencia es correr a los brazos de ¿quién? Es correr a los brazos de Dios. Por eso Sea significa Él ha salvado, porque finalmente estaba rescatando a una mujer que es figura de lo que somos todos los seres que humanos, que lo que necesitamos más que cambio de vestiduras, mira, tan tremendo es esto, que con todo el respeto que esto me merece, pero si tú tomas a una persona habitante de la calle que consume tal vez alucinógenos, la llevas a tu casa, la bañas, la afeitas, le haces corte de cabello, le compras ropa de marca, lo viste, ¿sí o no? Le puedes tomar la foto del antes y del después. Y entonces queda uno asombrado de cómo se veía antes y ahora cómo se ve después su ¿qué? Su apariencia. El problema es que como no fue cambiado su corazón, entonces ahora con su nueva apariencia se va a ir otra vez a revolcarse de donde vino, ¿sí? Y más bien la ropa que le pusieron nueva va a aprovechar y va a tener más recursos para consumir más de lo mismo, ¿sí? Y cuando menos piensa vuelve a aparecer con las mismas vestiduras que tenía antes. ¿Por qué regresó al camino y por qué la bañada, por qué la peluqueada y por qué la estrenada no le cambió su corazón? Porque no es un cambio de apariencia, es un cambio de ¿qué? Es un cambio de corazón. Lo que Dios desea obrar dentro de nosotros. Y la única manera de que nosotros podamos llegar a decirle realmente a Dios, Señor mío y Dios mío, y que podamos decirle como Él dijo, ya no me llamarás más Baali, sino que me llamarás Ichi, esposo mío. La única manera de llegar a decir eso es que la semilla que Él ha depositado en nosotros dé fruto en nuestras vidas. Y aquí es importante poder entender esto, poder entenderlo con el corazón. Efesios 5:30 y 31, acompáñenme allí. Efesios 5:30 y 31. Y esta es la contraparte de Génesis. Esta es la parte que en Génesis todavía Dios no había dejado ver, pero que ahora se completó. Cuando Dios hizo al hombre, el corazón de Dios se estremeció.
porque el ser humano era un ser diferente a todo lo demás creado, porque el ser humano dentro de todo lo creado llevaba un depósito extraordinario, la vida de Dios. Es más, el Señor cada día que creaba, apenas terminaba de crear y fue el día quinto y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Pero el día sexto cambió todo. Cuando Dios hizo al hombre y ahora Dios mira todo lo que había hecho, dice que Dios vio que todo lo que había hecho era en gran manera bueno. O sea que ahora en el día sexto apareció algo que estremeció el corazón de Dios. Dios había hecho cosas extraordinarias y todo era bueno, pero en el día sexto aparece algo que estremeció el corazón de Dios. Y fue que Dios ha hecho un ser que ha sacado de él mismo. Y ahora Dios quiere hacer partícipe a Adán de esa realidad. Dios está estremecido de amor por aquel que creó, pero Adán no está estremecido de amor por Dios. Dios permite que Adán caiga en sueño profundo. De un costado de Adán, el Señor hace a la mujer y la trae y se la presenta ¿a quién? A Adán, para dejarle ver a Adán un poco de dónde procede su vida. Y cuando Adán vio a la mujer, ¿qué le había sido ya revelado a Adán? ¿De dónde había salido esa damita? De él. Y cuando él ve a Eva, se estremeció el corazón de Adán. Él la mira y hay un poema extraordinario donde él la mira y dice: ahora tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Serás llamada varona porque del varón has sido ¿qué? Tomada. O sea que él la está mirando y él ve en ella un reflejo de todo lo que él es. Como Dios hizo al hombre para ver en el hombre un reflejo de todo lo que él es. Cuando el hombre pecó, perdió todo ese diseño y perdió todo ese reflejo. Pero como aconteció a Adán en relación con Dios y a Eva en relación con Adán, ellos no estaban maravillados respecto de dónde habían salido. Adán no estaba maravillado de haber salido de Dios y Eva no estaba maravillada de haber salido de Adán. Pero ahora viene cómo la obra culmina y dice Efesios 5:30, porque llega el momento donde la luz tiene que alumbrar nuestro corazón y llega el momento donde esa iglesia rescatada, a la que Dios le está ensanchando el corazón, a la que Dios la está firmando de una manera especial, ahora mira al Señor y mire lo que dice el verso 30, Efesios 5:30, porque somos miembros ¿de quién? De su carne y de sus huesos. Y mire lo que acontece ahora. Ahora acontece que hay alguien que está entendiendo de dónde procede, de dónde es. Ya no está maravillado el creador hacia allá, sino ahora aquel que ha sido rescatado está maravillado con su creador. Ya no está diciendo Adán, tú eres hueso de mis huesos, sino que Eva mira a Adán y le dice: yo soy hueso de tus huesos, carne de tu carne. O sea, yo soy lo que tú eres, porque todo lo que tú eres es lo que ha impregnado mi vida. Y hay un pueblo que está siendo traspasado con esa realidad de ver a Dios, de experimentar a Dios de una manera especial, porque no se trata de un pueblo que decimos las cosas correctas, porque nos hemos quedado solamente en que tenemos un lenguaje correcto, tenemos las palabras correctas, decimos las cosas correctas y entonces creemos que entonces eso hace que tengamos una vida correcta delante de ¿quién? Una vida correcta delante de Dios. El hombre natural puede tener una vida correcta, pero mis amados, sin haber experimentado jamás la realidad de la vida. Nosotros podemos llegar a tener vidas muy correctas como creyentes, como personas que asisten a una congregación y entonces estamos caminando derechito, pero caminar derechito no es símbolo de estar experimentando de estar experimentando la vida, porque a veces nuestro corazón está ahí, caminando correcto, pero está caminando tras eso correcto que hace.
Y a veces, tantas cosas que Dios ha tenido que ir derribando de nuestro corazón. Porque si hay algo que nos gusta a los seres humanos es que los demás tengan una buena opinión de nosotros. ¿Sí o no? Y si hay algo como que desarticula toda esa realidad de nuestro corazón, es cuando se tiene que ver que pelamos el cobre. Es cuando se tiene que ver que nos equivocamos. Es cuando se tiene que ver que erramos en el camino, mis amados. Pero eso nos hace bien, porque eso nos lleva a entender que lo que tiene que suceder en nosotros no son nuestras capacidades, sino el poder de Dios. Sino el poder de Dios. Nos gusta a cualquiera de nosotros. Una de las mayores cosas que más golpean el corazón es ¿qué dirán? Y aunque muchas veces decimos que nosotros no vivimos por el qué dirán, pero casi todo lo hacemos es para que los demás tengan una buena opinión de quién, una buena opinión de nosotros, ¿sí? Cosas tan simples, ¿sí o no? Está alguien en pijama y le dice, no, ya traigo unas arepas. Arepas, yo ni siquiera me he peinado, yo que voy a salir sin peinarme, ¿sí o no? Por hablar de cosas superficiales, pero cuántas cosas en nuestro corazón han desnudado, ¿sí o no? Cuántas cosas desnudan en nuestro corazón, que muchas decisiones las tomamos pensando en lo que yo quería, pero no consultando la voluntad de quién, no consultando la voluntad de Dios, no consultando lo que Dios deseaba, y terminamos complaciéndonos ¿a quién? A nosotros mismos en muchas cosas, y creemos que porque utilizamos un lenguaje lleno de Biblia, entonces un lenguaje lleno de Biblia significa estar caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Los fariseos tenían un lenguaje lleno de Biblia y no estaban caminando de acuerdo a la voluntad de quién, del Señor. El Señor les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos ¿qué? Como ellos viven. Y entonces el Señor nos deja ver por qué necesitamos realmente que Dios obre poderosamente en nuestras vidas. Dice Malaquías 1:6, tal vez un versículo que pueda ser muy conocido para muchos, pero que desnuda mucho y confronta muchas realidades de nuestro corazón. Porque ¿cuántos de nosotros llamamos a Dios Señor? Pero ¿cuántos aceptamos las disposiciones de Dios? ¿Sí? Es fácil decir con los labios, tú eres mi Dios, y después estar revelados con lo que acontece en nuestra vida. Malaquías 1:6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Ahora viene la pregunta de Dios. Si pues yo soy Padre, pregunta el Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y la pregunta es, ¿en qué? ¿En qué hemos deshonrado a Dios? ¿En qué? Mire, hoy en día esta honra al Padre y esta temor a Dios como Señor se ha vuelto solo la descripción de un versículo. Porque hoy en día cada uno toma las escrituras y las aplica como le convienen a sus circunstancias y no como sus circunstancias necesitan estar rendidas a la voluntad de quién, a la voluntad de el Señor. La pregunta es, ¿Dios nos ama? Sí. ¿El que Dios nos ame hace a Dios un Dios permisivo? No, en ninguna manera. Es más, cuando alguien experimenta el amor de Dios, experimentar el amor de Dios, por eso dice, el amor de Cristo nos constriñe. Si alguien experimenta el amor de Dios produce en la vida de un ser humano un caminar cada vez más acorde a la voluntad de quién, a la voluntad de Dios. Y eso muchas veces va a significar
renunciar a cosas valiosas. ¿Para quién? Para nosotros. Un hombre como Moisés pudo decir: el amor de Cristo nos constriñe. Porque el hijo de la hija de Faraón, ¿sí?, renunció a la posición, a las riquezas, a la fama y a los deleites que le ofrecía Egipto para recibir los vituperios que le ofrecía Cristo. Le pregunto, ¿qué produjo ese cambio? De dejar a un lado cosas que para el ser humano son atractivas y tomar un camino que lo conduce al corazón de Dios. Prefirió los vituperios de Cristo. Tuvo que acontecer algo dentro de ¿quién? Dentro de ese corazón. Pero es fácil decir que Él es mi Padre, que Él es mi Señor, pero no haber una vida de honra y no haber una vida de obediencia hacia el Señor. Isaías 29:13 dice, Isaías 29:13, póngamelo ahí en la Nueva Traducción del Viviente, que ahí está, porfa. Mire cómo dice Isaías 29:13. En la versión Reina Valera dice: porque este pueblo se acerca a mí con sus labios, mas su corazón está lejos de ¿quién? Está lejos de mí. Esta Nueva Traducción del Viviente dice: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¿Hay qué hay? Nada. Un completo vacío. Y es un pueblo que está diciendo con sus labios muchas cosas al Señor, pero su corazón no está rendido. Mis amados, solo hay una de dos maneras de vivir. No hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Solo hay una de dos maneras de vivir. Y esa elección ya es una responsabilidad nuestra. ¿Cuáles son las dos maneras de vivir? O vivimos y se manifiesta en nosotros la vida de Dios, o vivimos para nosotros mismos. Son las únicas dos opciones que hay. O vives para Dios, o vives para ¿quién? O vives para ti mismo. Mis amados, si yo soy la fuente, todo lo que pasa en mi vida no es la obra de Dios. Si yo soy la fuente, todo lo que pasa en mi vida no es la obra de Dios. Porque ahí aparece una pregunta: ¿como cristiano vives por conveniencia o por convicción? ¿Por conveniencia o por convicción? ¿Usted sabe que habían muchos que estaban debajo de la nube por conveniencia y no por convicción? Porque la Escritura dice que cuando salió pueblo de Egipto, mucho pueblo que no era pueblo de Dios se mezcló. Y allá estaban debajo de la nube, pero estaban debajo de la nube porque estaban convencidos de quién era Dios, o por la conveniencia de lo que sucedía debajo de la nube. Porque había fresco en el día, porque había abrigo en la noche. Porque muchas veces de esos que vivían debajo de la nube dice que el pueblo que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y empezó a quejarse e impregnó al pueblo de Dios de la queja que ellos traían. Pero ¿cuántas veces nosotros buscamos las Escrituras? Es lo que nos conviene y no lo que nos convence. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces en las situaciones que nos acontecen, ¿sí? Y eso es un asunto que ha confrontado mucho mi corazón de manera personal? Porque cuando uno atraviesa momentos difíciles, ¿sí?, ¿cuál es el camino elegido por nosotros? El camino de la conveniencia.
Cuando estamos pasando momentos difíciles, nosotros queremos que todo el mundo aparezca alrededor nuestro con versículos bíblicos para decirle: Dios no lo dejará, Dios es mi pastor, nada me faltará, el que habita al abrigo del Altísimo, no te dejaré, no te desampararé, Dios es mi luz y mi salvación. Uno quiere que todo el mundo aparezca a decirle todo eso, ¿sí o no? Pero donde aparezca uno a decirle que es necesario que te vuelvas a Dios, ese fue el que nos cayó mal y ese fue el que definitivamente está sin amor de Dios. Pero tantas veces las situaciones que Dios permite en nuestra vida está confrontando nuestro corazón para volvernos de nuestro mal camino hacia Dios. Por allá en Jeremías 28, lo puede leer en su casa, el Señor empieza a hablar de el desvío de los profetas y dice que muchos empezaron a hablar, eran las cosas que tenían en su corazón. Y dice, cada uno empezó a hablar de sus sueños, pero no empezó a traer mi palabra. Y dice, ¿qué tiene que ver la paja con el grano de trigo? ¿Qué tienen que ver esas dos cosas? Y dice que cuando cada uno de ellos aparecía con sus sueños y alimentar deseos terrenales en el corazón de las personas, dice, no saben que con eso hacen olvidar a mi pueblo mi nombre. Y dice ahí en ese mismo 28, si mis siervos hubieran estado en mi secreto, habrían oído mi palabra y hubieran hecho volver a mi pueblo de su mal camino. Entonces, con eso no le estoy diciendo que mire qué versículo se busca para mochar orejas, no. Eso se trata de qué manera particular aprendamos. Ayer hablaba con alguien y le compartía algo y le decía, cuando nosotros estamos viviendo momentos buenos, nosotros celebramos las cosas que nos salen bien. Entonces, cuando las cosas salen bien, disfrútelas. Pero cuando las cosas salen mal, aprenda. Porque ahí necesitamos aprender qué decidimos equivocadamente. ¿Sí? Un día el pueblo se puso a pedir carne. Queremos carne, queremos carne. Y apareció carne. Dice que el Señor hizo soplar un viento recio y llegaron perdices de todos lados. ¿Sí o no? ¿Cuántos celebrarían ese día que llegó la bendición de Dios? Salieron, se desbocaron a comer carne. Dice la escritura que comieron carne hasta que le salía por las narices. Y después muchos empezaron a morir. ¿Sí o no? Pasaron de la celebración al luto. Pasó esa situación, pero llegó el momento donde eso tenía que llevarlo a uno a ponerse delante del Señor y decirle: Señor, ¿qué aconteció aquí? ¿Qué necesito aprender aquí? Señor, porque pedimos algo, porque la escritura dice por ahí en un salmo que ellos pidieron comida a su gusto y despreciaron la comida que era del gusto de Dios, porque llegó un momento donde para ellos el maná era asqueroso y era el alimento que venía del cielo. Pero aquel día eso pesó pesó sus corazones de una manera tremenda. Porque ¿qué es lo que estoy buscando como creyente? ¿La conveniencia o la convicción? El Espíritu de Dios produce convicciones. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando produce convicciones, nos va a llevar a tomar decisiones que no son del gusto nuestro, pero que son de la voluntad de Dios. Que son de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Relaciones que se rompen, que no son del gusto nuestro, pero que son de la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Porque buscamos lo que nos conviene o buscamos lo que es convicción de parte de ¿quién? De parte del Señor. ¿Sí o no? Lo que pasa es que la conveniencia nos lleva a buscar atajos. ¿Sí o no?
La pregunta ¿es fácil decir que los tiempos de Dios son perfectos? Sí. Lo que no es fácil es aprender a esperar en eso. ¿Sí o no? Abraham está delante de Dios y le dice: Dios, ¿qué hago que estoy ahí sin un hijo? Nomás tengo a ese Eliezer, el Damaseno. Y Dios le dice: te voy a dar un hijo. ¿Sí o no? Cuánta felicidad en el corazón de Abraham. Cuánta alegría. Ahora la pregunta es: ¿cuándo iba a llegar el hijo? 25 años después. ¿Eso era perfecto? Eso era perfecto. ¿Sí o no? Pero mientras ellos no entendieron que eso era perfecto, entonces aparecieron las ayudas nuestras. Y las ayudas nuestras traen dolor, sufrimiento, ¿sí? Se volvió un caos en la casa de Abraham. ¿Sí o no? Por no esperar. Pero nos pasa a todos yo creo que nos ha pasado que nos vuelve un caos todo por no esperar. Porque apareció allá Sara y dijo, bueno, no. Como a veces salimos esto, no sé si será esto de Dios o no, pero lo voy a decir. Y pongámoslo en las manos de Dios a ver si funciona o no funciona, y que Dios nos deje ver si es de Dios o no es de Dios. Tiremos cara y sello. Porque así se vuelve la vida espiritual de superficial. Y Abraham le dice a Sara: ¿y qué pasó? Dijo: no, es que tengo un sentir de Dios. Y tiene que ser un sentir de Dios, porque si no fuera de Dios, no le estaría diciendo esto: acuéstese con la empleada, para que tengamos un hijo. ¿Sí? Como espiritualizamos nosotros la carne de harto. Y después la misma que vino y le dijo a Abraham: acuéstese con la empleada. Después era detrás de Abraham: Abraham, ¿cuándo va a echar a esa muchacha de aquí? Lo que hace que está embarazada no hace sino humillarme, ahora se cree la señora de la casa. Abraham, y así somos nosotros. Abraham, saque esa china de aquí. ¿Sí o no? Y Abraham, ¿y quién la metió? ¿Sí o no? Y así son los sentires nuestros. Por eso necesitamos que Dios nos lleve a aterrizar tantas cosas en nuestro ¿qué? En nuestro corazón. ¿Qué tiene que ver la imaginación del corazón con su palabra? Y la imaginación de nuestro corazón está llevando a la iglesia a irse en muchas direcciones que no son la voluntad de Dios. Y eso hace necesario que Dios tenga que sacudir cositas en nuestro corazón. Las ha venido sacudiendo y las va a seguir haciendo. ¿Sí o no? Pedro se encuentra con una afirmación de Jesús muy fuerte. Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Sí o no? ¿Cómo se sentiría que usted escuchara esas palabras hoy? ¿Ah? Daniel, Satanás os ha pedido para zarandearos. Eduardo, Satanás los ha pedido para zarandearos. ¿Cierto? Pero le dijo Jesús a Pedro: pero yo he rogado que no falte la fe. Y una vez te vuelvas de donde vas a caer, afirma a quién, a tus hermanos. Y salió Pedro y dijo: pase lo que pase, voy a poner mi vida por quién. Y el Señor le dice: antes de que el gallo cante, ¿me vas a negar qué? Me vas a negar, Pedro. Pero la pregunta es: después de unos días, diría Pedro: Señor, gracias, bendita zaranda. ¡Qué regalo, Dios! No me había bendecido Dios tanto como con una sacudida. Investigué un poquito sobre esa zaranda, porque era, pues para nosotros por acá en el eje cafetero, lo más conocido a zaranda, y lo que más recordaba yo era que cuando yo era jovencito, pues muchas veces fui a coger café. Cogía café en las fincas allá en el Líbano, en las vacaciones. Y cuando ya se secaba el café y eso, se ponían unas zarandas y se sacudía para que saliera todo el cisco que quedaba de esa cáscara y todo eso. Esa era la imagen que tenía. Pero en Israel se ponía el trigo sobre una zaranda. Y cuando se ponía el trigo sobre la zaranda, había que
en cierta manera hacerle violencia al trigo, o sea, era violentamente mover la zaranda con el propósito de que saliera la paja, que era la cascarita que cubría el trigo, y que también saliera la cizaña que se había venido colada ahí. Y había que sacudirla violentamente hasta que quedara solo el ¿qué? Solo el grano de trigo. Y si nosotros miramos, no está hablando de cosas externas, está hablando de lo que pasa en el interior nuestro. Porque el trigo corresponde a la vida de Cristo y la paja corresponde a la vieja naturaleza de nosotros. Y cuántas veces Dios tiene que pegarle unas sacudidas a esta vida para liberarla de toda esa carne y poder hacer viva la vida de Cristo. ¿En quién? La vida de Cristo en nosotros, ¿sí o no? Es que mire, tan sencillo como esto. ¿Cuántas veces Dios nos puede llegar a hablar de la necesidad de perdonar? Y nosotros decimos, sí, hay que perdonar, y le hablamos a otros de perdonar, pero cuando me tocan el tema de los que yo tengo que perdonar, ahí nos trancamos. Y entonces tenemos todas las excusas y salimos con todos los argumentos nuestros, los argumentos de la carne. Pero es que no ha pedido perdón, y qué tal que lo perdone y no cambie, ¿sí? Y empezamos a sacar todo ese tipo de argumentos nuestros, ¿sí o no? Pero de pronto usted se vio enfrentado a morirse, y allá usted lo único que está tan confrontado con que se va a morir, que usted dice, yo no me quiero morir sin haber perdonado. Llámeme a todo el mundo, ya no está esperando si se van a arrepentir o no se van a arrepentir, si van a cambiar o no van a cambiar. Cuando estuvo entre la espada y la pared, usted dijo, aquí lo único que hay que hacer es lo que Dios dice. Pero a veces tristemente toca llegar hasta allá, a que Dios nos sacuda violentamente para que acontezca en nuestro corazón lo que tantas veces Dios nos ha hablado, pero que no disponemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Satanás os ha pedido para zarandearos, para sacar la carne, para dejar la vida espiritual, para sacar la paja y dejar solo el trigo, que es la vida de ¿quién? Que es la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Jeremías 17:5, ahí está en una versión del lenguaje de la Biblia de las Américas, ¿me lo pone ahí? Jeremías 17:5, que es muy conocido tal vez por nosotros, donde dice, en la Reina Valera, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero en esta versión, miren lo tremendo que dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. Miren lo clara, ¿sí? Y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón, ¿cierto? O sea que necesitamos ser sacudidos de una manera muy especial. Y aquí quiero que vayamos enfocándonos para terminar en esta mañana en algo. Éxodo capítulo número 3, verso 1. Éxodo capítulo número 3, versículo número 1. Tal vez una historia que para la mayoría pueda ser conocida, pero vamos a leerla. Éxodo 3:1, porque dice la escritura, apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza, que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y le dijo, verso 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro
porque tuvo miedo de mirar a Dios. Solo vamos a dejar hasta ahí para lo que quiero compartir con ustedes. Porque este es un escenario extraordinario y hermoso, que realmente necesitamos que acontezca en nuestra vida. No lo podemos provocar nosotros, pero cuando Dios lo manifiesta, sí necesitamos entender cuál es la respuesta de nuestro corazón y la respuesta de nuestra vida. Porque viene una pregunta: ¿por qué Dios eligió a Moisés? Y es una buena pregunta. ¿Por qué Dios eligió a Moisés? Y claramente lo eligió por su propósito y por su voluntad, ¿cierto? Cada uno de nosotros aquí ha sido elegido por Dios por su propósito y por su voluntad. Dios había hecho una promesa. Dios le habló a Abraham y le dijo: ciertamente tu descendencia estará 400 años, pero después la voy a sacar con gran poder. ¿De dónde? De allá de donde está, ¿qué? Cautiva, de Egipto. He visto la aflicción de mi pueblo, he visto la opresión que tiene y voy a descender. ¿Para qué? Para librarlos. Y qué hermoso. Algo que tenía que sorprender a Moisés. Moisés viene, aparece un escenario, una zarza ardiendo que llamó la atención, pero uno encontrarse con alguien que yo no conozco, pero que sí me conoce. Porque Dios enseguida llamó a Moisés por su nombre: Moisés, Moisés. Qué hermoso. Yo no, tal vez no conozco tanto a Dios como Dios sí conoce todo de cada uno de nosotros. Y tal vez este es el momento que Moisés necesitaba como nosotros. Porque Moisés había oído del propósito que Dios tenía para con él o para con el pueblo. Tal vez de dónde lo había escuchado, de sus antepasados, de sus papás, de su familia, de todo el entorno judío, de cómo ellos estaban esperando que Dios viniera a librarlos, porque había una promesa de parte de ¿quién? Una promesa de parte de Dios. Lo había oído de las personas y él intentó hacer eso que había oído en sus fuerzas. Y no olvidemos que Moisés salió y encontró a un egipcio oprimiendo a un israelita, y a causa de eso terminó matando al egipcio. Pero después se encontró con algo que confrontó mucho su corazón. Se encontró a un israelita oprimiendo a otro israelita, y el asunto ahí se puso tremendo, porque aquí ya no era un asunto de si se es egipcio o si se es israelita, es un asunto de si se tiene el corazón de Dios o no. Porque encontró que lo mismo que hacían los egipcios, hacían los israelitas. ¿Y qué necesitaban ellos? Que definitivamente Dios obrara en su corazón. A causa de eso tuvo que salir huyendo, porque él quiso establecer la justicia por mano suya. Y el asunto es que vemos que el hombre trata de seguir poniendo justicia, pero cada vez que el hombre trata de establecer justicia, lo único que hace es desnudar más la rebelión del corazón de ¿quién? La rebelión del corazón del hombre, ¿sí o no? No, sino que a usted le pongan en alguna parte alguna nueva regla para que usted evidencie la rebeldía que aparece en el corazón, ¿sí o no? Y entonces usted llega a algún lugar y si la entrada era por aquí, y dijeron no, la entrada es por allá, y de una vez vamos a poner problema acá, porque ¿por qué por acá no puedo entrar? ¿Por qué tengo que dar la vuelta por allá? Y encuentra que el mismo creyente está con la misma rebeldía del que no es que, del que no es creyente. Porque hay algo que acontecía o necesitaba Moisés entender: iba a venir una justicia, pero no una justicia que produce el hombre, una justicia que viene por la vida de Dios. Y eso que Dios iba a hacer, ahora no necesitaba haberlo oído de labios de otros, sino que necesitaba oírlo de Dios, ¿qué? De Dios mismo. Nosotros necesitamos oír a Dios, mis amados, oírlo de Dios mismo. Hemos oído bastante cosas acerca de Dios que han dicho otros, pero no lo hemos oído de los labios de ¿quién?
de los labios de ¿quién? De los labios de el Señor. Había sido escogido con un propósito. Dice Hechos 22:14, cuando Dios escogió a Pablo, y Pablo llega a una casa y está ciego, y allí se le dice con qué propósito había sido escogido. Y mira lo hermoso, 22:14, y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas ¿qué? Su voluntad. Y veas a quién, al justo, y oigas la voz de quién, la voz de su boca. Y mira lo hermoso, Moisés tenía que conocer algo, tenía que conocer la voluntad de Dios, tenía que ver al justo y tenía que oír la voz de quién, de su boca. Pero eso necesitamos que acontezca en todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque él ya había intentado, y hay algo que Dios le iba a dejar claro: Moisés, tú no eres el libertador. Moisés, tú mismo necesitas la vida de quién, del libertador. Él era una figura, pero no era el qué, el libertador. Dios mismo tenía que ser el libertador de Moisés. Y después, cuando Dios guió a Moisés, el libertador del pueblo no era Moisés, el libertador del pueblo era ¿quién? Era Dios. De manera que ¿qué tenía que conocer Moisés dentro de su corazón y dentro de su vida? Porque todo ese proceso iba formando en Moisés a un hombre manso. Por ahí dicen Números que no había hombre más manso que Moisés sobre la ¿qué? Sobre la tierra. Y nosotros vemos que la mansedumbre no es algo que produce el ser humano. La mansedumbre pertenece a la vida de Dios en un ser humano. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde, ¿cierto? O sea, ¿de dónde venía la mansedumbre que había en Moisés? ¿Para qué lo capacitaba esa mansedumbre? Para poder someterse ¿a quién? A Dios. Pero quiero adelantarme y terminar en esta parte. Éxodo 3:6. Me llamarás Ichi, mi marido. Y aparece en Éxodo 3:6 esta inquietud. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Sí? Pero ahí no dice: yo soy el Dios de Moisés. Y eso me inquietó mucho el corazón. Y me inquietó mucho el corazón porque acontece también en nuestras vidas que nosotros hablamos del Dios de la Biblia, hablamos del Dios del pastor, hablamos del Dios de mis padres, pero resulta que tiene que acontecer algo dentro de nuestro corazón. Porque Nabucodonosor vio la mano sobrenatural de Dios. ¿Recuerda cuando tuvo un sueño y Daniel después le dio la descripción del sueño? Y Nabucodonosor sacó un edicto: que honren al Dios de Daniel. Y había quedado asombrado con lo que aconteció, pero no era su Dios. Después, cuando entraron esos tres hombres en el horno de fuego, Sadrach, Mesach, Abednego, y salieron vivos de allá, volvió a dar otro edicto: que en todo lugar se honre al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, al Dios de ellos, pero no era ¿qué? Su Dios. ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre hablar del Dios de la Biblia y de mi Dios? Que cuando hablo del Dios de la Biblia hay alguien que hace cosas extraordinarias, pero yo sigo haciendo lo que se me da la gana. Hasta que Dios lo llevó de una manera especial a 7 tiempos donde se comportó como una bestia. Y dice que le fue de vuelta la razón y levantó la mirada al cielo, y aconteció lo que tiene que acontecer en cada uno de nosotros.
Dijo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios de los cielos. Ya no hablaba del Dios sino del Dios que se había revelado en su corazón. Cuando ese Dios se reveló a su corazón, quebrantó todos los argumentos de Nabucodonosor. Uno de los discípulos llamado Tomás, cuando fue convocado diciéndole que Jesús había resucitado, él dijo: yo no creeré hasta que no meta mi dedo en su costado y hasta que no verifique las heridas. Finalmente llegó allá con los discípulos. El Señor apareció en medio, y cuando aparece en medio, al primero que se dirige es ¿a quién? A Tomás. Y le dice: Tomás, mete la mano en el costado y comprueba. Y le dices: y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué aconteció en ese momento? Hay un exclamar de Tomás diciendo: Señor mío y Dios mío. ¿Cuándo hubo ese clamor o esa expresión? ¿Cuándo hubo ese acontecimiento? Cuando no se encontró con lo que otros dicen de Dios, sino cuando se encontró con Dios mismo. Moisés está allí frente a la zarza y Dios mismo se manifestó. Y ahora no es que Dios hace esclavos, Dios nos brinda la vida, pero ahora nuestra responsabilidad es cada uno de nosotros estar rendidos delante de Él. Señor mío y Dios mío. Porque ese ichi no significa seguir haciendo lo que me quede. Ese ichi, mire, usted tiene que desligarse del concepto matrimonial de los hombres. ¿Cuál es el concepto matrimonial aún de las mujeres en la iglesia? Yo estoy casada, pero a mí no me va a mangonear, a mí no me manda, y donde haga algo que no me gusta les echo los hijos encima. Si usted no ha visto una mamá poniendo en contra a los hijos contra el papá, sencillo, porque es un concepto equivocado ¿de quién? Del matrimonio. Si venimos con ese concepto para que Dios sea mi marido, nos vamos a ir por un camino que equivocado. Si Dios es mi Señor, ¿qué puede hacer Dios conmigo? Lo que Él quiera, como quiera, cuando quiera. Y todo lo que Dios hace es ¿qué? Perfecto y hermoso. Me llamarás Ichi. Ya no me tratarás como alguien con el que quieres conseguir cosas, sino ya seré yo toda la razón de ser de tu corazón. Y eso es hermoso, porque eso sí que nos va a alivianar la carga, ¿cierto? Nos va a alivianar la carga. A veces muchas cosas quieren poner afán en nuestras vidas, ¿sí? Ahora sí termino con esto, y no son 15 minutos. ¿Sí? Uno como pastor enfrenta muchas presiones, ¿sí? Y muchas presiones, entre más personas vengan a una congregación, más presiones hay. Y más presiones, ¿por qué razón? ¿Sí? Porque a veces nosotros tenemos inclinaciones por unos modelos X. Y entonces cada uno se aburrió de donde estaba porque el modelo no funcionó como le parecía. Y entonces se vino para otro lugar. Pero en ese otro lugar, ¿qué quiere? Que el modelo que él tiene grabado funcione en este lugar. ¿Sí? Y resulta que la iglesia no es un asunto de modelos, es un asunto de vida. ¿Y qué es lo que necesitamos? No seguir buscando modelos que funcionen, sino seguir buscando es la vida que transforme nuestro corazón. ¿Cierto? Pastor, ¿qué hacemos para llenar la iglesia? Nada, yo no puedo hacer nada. ¿Qué actividad hacemos? ¿Cómo buscamos a los hermanos? ¿Cómo? No, yo no puedo hacer nada. El único que puede hacer es Dios. La escritura dice que el que añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos era ¿quién?
Cuando encuentro esta realidad de que Él es mi marido, ya no estoy afanado por eso. Amén. Si la iglesia se llena, amén. O el lugar de reunión. Pero y si no se llenó, amén. Mi razón de ser es Él. Y cuando mi razón es Él, yo tengo el mismo gozo de enseñarle a uno que enseñarle a 20 o a 50. Porque el primero que estoy aprendiendo soy yo. Y el primero que le está conociendo soy yo. Para poder decir, tú eres mi marido. Y la única vida que quiero en mí es la tuya. Tú eres mi todo. ¿Qué tal si cierra sus ojitos ahí?